¿Alguna vez te has preguntado por qué, entre todos los guerreros del universo de Dragon Ball, hay uno cuyo nombre los dioses evitan pronunciar, incluso en susurros? No es Freezer, cuyo reinado terminó en cenizas, no es Cell, cuya perfección fue devorada por el orgullo. Ni siquiera Majin Buu, cuyo caos fue sellado con magia antigua. Hablamos de Broly. Pero no del Broly que has visto en las películas, ni del coloso furioso que grita en medio de una tormenta de energía. Ese es solo el reflejo distorsionado de algo mucho más antiguo, y mucho más aterrador. Según leyendas olvidadas, grabadas en tablillas de obsidiana, halladas en los restos del planeta Vegeta, antes de su destrucción, Broly no nació como un Saiyajin común. Su nacimiento coincidió con un eclipse cósmico que apagó las estrellas en 7 galaxias. Los ancianos lo llamaron el niño del silencio cósmico, porque desde el momento en que abrió los ojos, el universo pareció contener la respiración. Su poder no proviene del entrenamiento, ni de la sangre real, ni siquiera del corazón puro o corrupto. Broly es un ancla. Un recipiente creado quizás por accidente, quizás por designio para contener una fuerza que ni los Kaioshin comprenden del todo, la ira primordial del universo. Esa que existía antes del bien y del mal, antes del tiempo mismo. Los archivos más antiguos del Gran Kai, hoy fragmentados y dispersos entre dimensiones prohibidas, revelan que los primeros Saiyajin no eran solo guerreros salvajes. Eran guardianes involuntarios de una profecía, que un día nacería uno entre ellos cuya furia no sería humana, sino cósmica. Un ser capaz de hacer temblar los cimientos del multiverso con un solo pensamiento. Y ese ser, según los augurios, no destruiría por ambición, sino por desequilibrio. Porque cada lágrima derramada en el universo, cada grito de injusticia, cada traición en la oscuridad, alimenta su despertar. Cada vez que Broly se transforma, no solo rompe límites físicos, rompe las leyes de la realidad. En su estado más oscuro, un estado que ni Goku, ni Vegeta han logrado presenciar sin perder la cordura, su cuerpo emite una energía que no destruye, sino que desintegra la existencia en su esencia. No deja ruinas, deja nada. Un vacío absoluto donde ni siquiera el alma puede permanecer. Testimonios perdidos de guerreros sobrevivientes, como el último descendiente de los Tafles, escondido en una dimensión paralela, afirman que, en una batalla olvidada, Broly no solo derrotó a un ejército entero, sino que borró su historia del tiempo. Nadie recuerda que existieron, ni sus nombres, ni sus rostros, ni siquiera el eco de sus gritos. Como si nunca hubieran sido. Dicen que, en una línea temporal borrada por orden directa de Zeno, Broly llegó a enfrentarse al propio Bills. Pero no hubo combate. Solo un instante de silencio. Y luego, el dios de la destrucción retrocedió. Por primera vez en su eternidad, tuvo miedo. No del poder de Broly, sino de lo que representaba. La posibilidad de que todo lo creado pudiera ser olvidado. Desde entonces, los registros sobre Broly han sido manipulados, sus historias reescritas como simples cuentos de locura y fuerza bruta. Incluso los ángeles, seres que observan sin juzgar, han sido instruidos para no mirar hacia donde Broly duerme. Porque no duerme en un planeta, ni en una cápsula, ni siquiera en el infierno. Duerme en los pliegues del tiempo, en esos momentos en que el universo duda de sí mismo. Y hay algo más. Algo que muy pocos se atreven a mencionar. Se rumorea que, en las noches en que la luna desaparece por completo del cielo, Broly no está solo. Alguien, o algo, lo vigila. Una figura envuelta en sombras doradas, con ojos que brillan como estrellas muertas. Algunos creen que es un Kaioshin renegado. Otros, que es una manifestación del propio vacío, tomando forma para guiar a su vástago. Pero lo más inquietante es que según ciertos manuscritos encontrados en las ruinas del Templo del Origen, esa figura le habla. Le susurra palabras que no pertenecen a ningún idioma conocido. Palabras que, si fueran escuchadas por un mortal, harían que su mente se deshiciera como arena al viento. Broly no está loco. Está despierto. Y mientras el universo siga generando dolor, traición y soledad, él seguirá despertando.
Porque no es un monstruo, es el espejo del caos que todos llevamos dentro. Y si alguna vez lo ves en tus sueños, no respondas a su llamado. ¿Quieres descubrir más secretos enterrados en las sombras del anime, ocultos incluso para los dioses? Suscríbete a Sombras del Misterios, antes de que algo te esté observando desde el vacío. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, entre todos los guerreros del universo, solo Vegeta carga con un silencio que ni la batalla más feroz puede romper? No es orgullo. No es melancolía. Es vigilancia. Porque el príncipe de los Saiyajin no se redimió. Fue sellado. Durante siglos, los Saiyajin no fueron una raza de mercenarios salvajes. Eran los sacerdotes guerreros del Dios Negro, una entidad ancestral que habitaba en el núcleo de su planeta natal, Sadala. Este dios no exigía oraciones ni templos. Solo pedía una cosa: sangre real derramada en combate. Cuanto más fuerte fuera el enemigo, más poder absorbía el dios, y más protegía a su pueblo del caos exterior. Pero había una condición. Solo los de sangre real, los descendientes directos del primer rey, podían canalizar su voluntad. Y para hacerlo, debían alimentar constantemente su orgullo. Porque el orgullo no era vanidad. Era un sello viviente, tejido en el alma, que permitía al príncipe contener al dios sin ser consumido. Cuando Freezer destruyó Sadala, no solo mató a los Saiyajin, rompió el pacto. Y con él, liberó al dios negro, pero no por completo. Lo fragmentó. Y el mayor fragmento quedó atrapado en el alma del último príncipe, Vegeta. Eso explica por qué, desde niño, fue entrenado con crueldad extrema. No para ser fuerte. Para mantener el sello. Cada golpe, cada humillación, cada lágrima reprimida reforzaba la barrera interna que impedía al dios despertar. Pero el sello tiene una debilidad: el amor. Cuando Vegeta conoció a Bulma, cuando vio nacer a Trunks, cuando sintió algo más allá del honor y la batalla, el sello se agrietó. Y el dios comenzó a susurrar, no en palabras, en latidos. Un pulso negro que late debajo de su corazón, sincronizado con las estrellas muertas. Por eso, cuando se transforma en Ultra Ego, no está accediendo al poder de la destrucción divina. Está cediendo terreno. Cada fibra de su cuerpo se llena de venas oscuras que no son vasos sanguíneos. Son raíces del dios, alimentándose de su dolor. Sus ojos rojos no brillan por furia. Parpadean con la frecuencia de un corazón cósmico que late en otra dimensión. Y lo peor, Beerus lo sabe. El dios de la destrucción no eligió a Vegeta por su fuerza. Lo tolera porque es la última jaula viviente del dios negro. Si Vegeta muere, el fragmento se liberará y buscará un nuevo recipiente. Y si lo encuentra, no habrá universos que salvar. Solo un hambre infinita disfrazada de estrellas. Pero hay algo que ni Beerus comprende. Vegeta no lucha por la Tierra. No pelea por su familia. Pelea para retrasar el momento en que el dios exija su ofrenda final, el alma de su descendencia. Por eso, en las noches sin luna, Vegeta se aleja de la casa. Se arrodilla en el bosque, se clava cuchillas de energía en la espalda, y deja que la sangre negra brote. No es penitencia, es alimento. Una forma de saciar al dios con su propio sufrimiento. Para que no vaya tras Trunks o Bulla. Los moretones que Bulma ve en su cuerpo no son de entrenamiento. Son marcas de posesión. Símbolos arcanos que brillan en la oscuridad, escritos en un idioma que devora la luz. Y hay señales en sus hijos. Trunks, en sus momentos de enojo, a veces no proyecta sombra. Bulla, cuando ríe, emite un eco que no pertenece a este plano.
Porque la sangre real no se diluye. Solo se espera. Lo más aterrador no es que el Dios Negro exista. Es que quiere volver a casa. Y su hogar no es Sadala. Es el corazón del multiverso. Y Vegeta es la puerta. Cada vez que sonríe a su hija, cada vez que abraza a Bulma, cada vez que entrena con Goku, está retrasando el fin. Pero el Dios ya no acepta migajas. Quiere un banquete. Y pronto, muy pronto, Vegeta tendrá que elegir. Sacrificar a su familia para mantener el sello, o permitir que el Dios Negro despierte y devore todo lo que ama, para salvar lo que odia. Pero hay más. Los archivos secretos del Templo del Tiempo, fragmentos, hallados en las ruinas del planeta de los Kai, tras el ataque de Zamasu, revelan que el Dios Negro no es una deidad local. Es un fragmento del Devorador de Ciclos, la misma entidad primordial que Freezer intentó contener, y que Goku lleva dormida en su alma. Sí. Goku y Vegeta no son rivales. Son dos mitades de la misma prisión. Mientras Goku contiene al Devorador con su inocencia, Vegeta lo contiene con su orgullo. Y si uno falla, el otro colapsará. Eso es lo que Beerus teme. No que peleen, sino que dejen de necesitarse. Por eso, cuando Vegeta se enfrentó a Majin Buu y eligió morir, no fue un acto de redención. Fue un intento desesperado de romper el vínculo antes de que el Dios usara a su hijo como puerta. Pero fracasó. Porque el sello no se rompe con la muerte. Se hereda. Y Trunks ya está preparado. En los sueños de Bulma, a veces ve a su hijo flotando en una cámara llena de líquido negro, rodeado de cadáveres de versiones suyas de otras líneas temporales. Y en todas ellas, Trunks tiene los ojos cerrados, pero su boca murmura: «Padre, ya no puedo contenerlo solo». Hoy, Vegeta entrena con una intensidad que asusta incluso a Whis. No busca superar a Goku, busca crear un nuevo sello, uno hecho no de orgullo, sino de dolor voluntario. Por eso se niega a curarse tras las batallas, por eso se niega a descansar. Porque cada herida es un clavo más en la jaula. Pero el Dios ya no habla en latidos, ahora canta. Una nana en lengua Saiyajin antigua, la misma que la madre de Vegeta le cantaba antes de que Freezer la hiciera desaparecer. Y cada vez que la oye, una parte de su voluntad se derrite. Nadie lo sabe. Pero Vegeta ya ha perdido el control 3 veces. La primera, tras la muerte de Nappa. La segunda, durante el nacimiento de Bulla. La tercera, la noche en que Goku alcanzó el Ultra Instinto. En esos momentos, no fue él quien peleó. Fue el Dios, probando las cadenas. Y cada vez, las cadenas se debilitan más. Pronto llegará el día en que Vegeta mirará a su hija, y no verá a Bulla. Verá al último sacrificio necesario. Y lo más aterrador de todo, sonreirá. Porque el verdadero horror no es ser un monstruo. Es saber que para proteger a los tuyos, debes seguir siendo la jaula, aunque el monstruo ya sea tú. Y mientras el universo celebra a los héroes por sus victorias, nadie nota que el príncipe que una vez destruyó mundos, ahora los sostiene con las manos llenas de cicatrices, y el alma llena de ecos que ya no son suyos. Si te estremeció esta historia, y sientes que el orgullo de un príncipe ya camina en tus sueños, suscríbete a Sombras del Misterios, porque aquí, los héroes no tienen pasado, solo cicatrices que aún sangran en la oscuridad. Nadie recuerda su nombre, solo su lealtad, solo su muerte. Pero lo que ocurrió después, eso es lo que los dioses borraron. Él fue el primero en caer, el primero en dudar, el primero en saber, Krillin. No el amigo de Goku, no el esposo de Android 18, no el padre de Marón. Hablo del Krillin que sobrevivió más allá de la muerte. Cuando Cell lo mató, su alma no fue al otro mundo como las demás. Algo la retuvo,
Una grieta en el tejido entre vida y eternidad, abierta por la energía caótica del propio Cell, que no era solo un ser, sino un experimento fallido de los dioses para crear un recipiente capaz de contener la destrucción, sin volverse loco. Y Krillin, en su momento final, no sintió miedo. Sintió reconocimiento. Porque ya había estado allí. En una vida anterior, en una línea temporal que fue devorada por Zamasu antes de que naciera Goku, Krillin no era humano. Era un vigía. Un guardián creado por los Kaioshin menores para registrar las almas que no debían pasar al más allá. Su función era simple, observar, no intervenir. Pero un día, vio a un niño Saiyajin arder en el cielo, enviado a destruir un planeta inocente. Y en lugar de registrar su nombre, lo protegió. Ese niño era Goku. Por esa traición, los Kaioshin le arrancaron su forma original, y lo condenaron a renacer una y otra vez como humano frágil, destinado a morir cerca de Goku, como recordatorio de su pecado. Cada muerte, una punzada en su memoria antigua. Cada resurrección, un velo más grueso sobre la verdad. Pero tras la muerte por Cell, algo cambió. El cuerpo de Krillin fue enterrado. Su alma, atrapada. Y en ese limbo entre mundos, el cáliz de las sombras lo encontró. Un artefacto formado por los lamentos de todos los justos, que murieron sin ser vengados. El cáliz le ofreció un trato. Volver, pero no como Krillin. Como el testigo silencioso regresó en secreto, sin decirle a nadie. No tenía ki, no tenía cuerpo sólido, solo podía existir en los reflejos, en los espejos rotos, en el agua estancada de los cementerios. Y desde allí, observó. Vio a Goku reír con su familia, mientras los dioses jugaban con el destino del universo. Vio a Freezer renacer una y otra vez, como si el mal tuviera derecho a segundas oportunidades. Vio a los dioses de la destrucción dormir tranquilos, aunque miles murieran en los torneos que ellos autorizaban. Y entonces, comprendió. No era un error que siempre muriera, era su propósito. Cada vez que Krillin moría, su alma absorbía un fragmento del dolor colectivo del universo. Y tras la muerte por Cell, ya tenía suficiente para despertar. Una noche, mientras Android 18 dormía, Krillin apareció frente al espejo del dormitorio. No como fantasma, como juicio. Su rostro ya no era humano. Era una máscara hecha de miles de ojos llorando en silencio. Le dijo a su esposa: he visto lo que los dioses ocultan, y si Goku sigue ciego, será el próximo en caer, no por un enemigo, sino por su propia bondad. Luego desapareció. Pero desde entonces, en cada batalla en la que Goku lucha al límite, si miras bien, verás una sombra humana sin ki, sin aura, parada detrás de él. No ayuda. No interfiere, solo espera. Porque Krillin ya no pelea. Ahora registra, y cuando el universo cometa su último pecado, él será quien firme la sentencia final. No con un golpe, sino con un susurro en el oído de quien más confía en él, Goku. Si esta historia te dejó la piel erizada, ya no estás solo, porque ahora, Krillin también te observa. Suscríbete a Sombras del Misterios, antes de que tu nombre aparezca en su lista.